Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición del ciclo de seminarios para una sociedad libre, el ciclo en el cual los Research Fellows, los investigadores principales del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre, presentan sus investigaciones, sus desarrollos a la comunidad en general. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek y la verdad que hoy es un gusto darles la bienvenida al seminario de esta tarde, Tocqueville, el liberalismo y la democracia, a cargo del doctor Enrique Aguilar, docente de varias casas de estudio, al cual voy a presentar. El doctor Aguilar es el director del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, es profesor de Teoría Política en la UCA, aquí en la UCEMA, en la Universidad Austral y en otros centros académicos, tanto en cursos de nivel de grado como de posgrado. El doctor Aguilar es también exdirector del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Es también autor de varias publicaciones sobre temas de su especialización, colaborador en medios gráficos y digitales, miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio y de comités consultivos de diversas revistas académicas. Es también, por supuesto, Research Fellow del Centro Friedman Hayek y consejero de las instituciones como Fundación Ortega y Gasset Argentina, Fundación Libertad y Progreso, Instituto Acton y Fundación David Hume. Bueno, Enrique, realmente es un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Va a ser un gusto escucharte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Matías. En primer lugar, un agradecimiento al Centro Friedman Hayek por esta invitación, a Carlos Zablowski en particular, a vos, Matías, por acompañarme y a todo el público que también nos acompaña. Ante todo, tengo que pedir disculpas porque voy a dar esta charla valiéndome de un teléfono celular, bastante viejo por lo demás, porque hemos tenido un problema que no pudimos solucionar con Matías horas antes con mi computadora. No se veía mi imagen y por momentos se iba la voz y la verdad que no pudimos resolver ese problema, así que optamos ya que no había tiempo para recurrir a una solución más técnica, optamos por esta solución más fácil, que es la del teléfono. Mi propuesta, si les parece bien, es hacer una reseña muy breve del tema que quiero plantear para que podamos tener lugar mi tiempo suficiente para las preguntas o el diálogo, que es la parte que me parece más sustantiva de un evento de esta naturaleza y la que por lo demás a mí más me interesa. Quizá varios de ustedes ya están familiarizados con el pensamiento y la obra de Tocqueville. De manera que si les parece bien, puedo hacer una exposición breve de no más de 25 minutos, pongamos, para que una vez terminada podamos entonces abrir juego al diálogo, a la conversación sobre los aspectos que haya mencionado del autor u otros que quedarán en estos primeros minutos en el tintero. Y desde luego, por razones también de tiempo, voy a ahorrarme toda consideración de índole biográfica. Si alguno de los presentes tuviera interés en algún detalle en particular con respecto a la biografía de Tocqueville o los motivos de su viaje a los Estados Unidos, etcétera, por supuesto que en la medida en que pueda hacerlo, podré responder muy gustosamente. A la hora de buscar un título para presidir este encuentro, se me ocurrió de la relación entre democracia y liberalismo, porque me parece que es un tema que de una manera u otra cruza buena parte de la producción de Tocqueville y sobre todo la obra en la cual me voy a centrar, que ciertamente es su obra más divulgada, más universalmente conocida y que hoy tiene un alcance, ya diría, redondamente mundial, sobre todo desde que en el año
2005 se conmemoró el bicentenario del nacimiento de Tocqueville. Las obras de este autor, y fundamentalmente La democracia en América, pasaron a convertirse casi, como dice un colega mío, en una industria, ¿no? Por la cantidad de ediciones, reediciones, artículos conmemorativos, papers, jornadas, etcétera, que ese bicentenario causó, y en particular el recuerdo de esta obra tan relevante que tanto nos interpela hoy en el presente, que es La democracia en América. Quizá no la obra más importante de Tocqueville, si le damos este rango a otra obra inconclusa llamada El antiguo régimen de la revolución, pero sí la obra más divulgada, más famosa. Cuando termina, la democracia en América es una obra en 2 volúmenes, el primero publicado en 1835, el segundo publicado en 1840. Un debate bastante interesante con respecto a esta periodización, y en el cual no vamos a abundar, por lo menos en estos minutos, es el debate en torno a la continuidad o discontinuidad que se puede apreciar entre esos 2 volúmenes. O sea, hasta qué punto La democracia en América es una obra en 2 actos, ¿no? O hasta qué punto, en cambio, es una obra dividida en 2 volúmenes que poco, o con los que no demasiado tienen que ver entre sí, o mejor dicho, entre los cuales se pueden encontrar bastantes discontinuidades. Bueno, es un debate abierto. Yo creo que hay ciertas continuidades y también hay ciertas discontinuidades entre las 2 volúmenes, pero un tema me parece que los recorre a los 2 tiene que ver con esta tensión entre democracia y libertad, que quisiera de alguna manera reseñar, recordando en primer lugar que en la democracia en América la palabra democracia tiene varias acepciones que han sido distinguidas por algunos de los mayores intérpretes de Tocqueville, por ejemplo, Paul Schleifer, en un libro llamado The Making of Democracy in America, cuyo último capítulo está dedicado justamente a desentrañar los diversos significados que la palabra The Uses of Democracy in America, pero sin embargo, entre esos varios acepciones de la palabra, hay una que parece ser dominante y es la que asocia el término democracia a lo que podríamos llamar un tipo de sociedad, a un estado social, por oposición a otro estado social que es el aristocrático, ¿no? Sir Tocqueville creía que la sociedad democrática, como consecuencia de un lento y gradual proceso de lo que podríamos llamar una tendencia subterránea, pero identificable en la historia de la humanidad y particularmente en la historia europea, él creía que las sociedades democráticas habían desplazado definitivamente a las sociedades aristocráticas. Tocqueville sostenía una concepción que Remón Aron llamó probabilista de la historia, según la cual es posible, como decía recién, en la historia identificar tendencias de largo plazo, insisto, subterráneas, pero incontenibles, las cuales, sin embargo, no se sabe necesariamente a dónde conducen. O sea, si Tocqueville sabe y tiene un convencimiento de que el mundo aristocrático ha sido desplazado por la sociedad democrática, sin embargo, el gran interrogante que cruza toda la obra desde su misma introducción es si esa democracia, esa sociedad democrática, va a ser una sociedad libre o va a ser una sociedad despótica, ¿no? Así incluso termina la obra, ¿no? En el segundo volumen termina con un párrafo muy sugestivo, donde Tocqueville dice que la vida de cada uno de nosotros está como inserta dentro de un círculo de fatalidad, en cuyo interior somos libres, ¿no? O sea, la autonomía de la decisión cabe dentro de una circunstancia en la que estamos
a la que estamos fatalmente adscriptos, ¿no? Nadie elige, por ejemplo, su lugar de nacimiento o su fecha de nacimiento, son circunstancias, son hechos que nos son dados. Bueno, dentro de esa fatalidad tenemos margen como para tomar decisiones libres. Lo mismo, dice Tocqueville, ocurre con los pueblos. A los pueblos de hoy, dice en ese párrafo final, no les es dado elegir entre la aristocracia y la democracia entendidas como tipos de sociedad. Pero sí les es dado elegir entre la libertad y la servidumbre. Entonces no se trataría para él de reconstruir una sociedad aristocrática. De hecho, en ese último capítulo parece hablarles a los individuos de su condición y decirles que están perdiendo el tiempo en una lucha estéril tratando de reconstruir ese mundo desaparecido. No se trata de reconstruir una sociedad aristocrática, sino de hacer surgir la libertad del seno de las sociedades democráticas en la que irremediablemente estamos. Ahora bien, ¿qué es lo que caracterizaría a Tocqueville a una sociedad democrática? ¿Cuál sería su rasgo más distintivo, su pasión dominante, su principio, para decirlo en términos de Montesquieu, ¿no? Cuando Montesquieu caracteriza la forma de gobierno, dice que cada forma de gobierno tiene una naturaleza, es decir, una estructura propia y un principio, entendido esta expresión en términos de una pasión que mueve, ¿no? Que mueve y que sostiene un régimen político. Por ejemplo, el temor al despotismo, ¿no? Si no hay temor por parte de los súbditos, chao despotismo. Bueno, ¿cuál sería ese principio dominante, esa pasión que sostiene a una sociedad democrática? Para él es la pasión por la igualdad, no por la pasión por la libertad. Eso es parte del problema, que a la hora de poner la pasión por la igualdad y la pasión por la libertad, Tocqueville considera que las sociedades democráticas tienen una marcada preferencia por esta última, por la pasión por la igualdad, que penetra en todos los corazones. Pero, ¿qué entiende Tocqueville por igualdad? Este es un rasgo, este es un elemento muy importante a desentrañar, porque mal haríamos en pensar, por ejemplo, que cuando Tocqueville dice igualdad, está pensando meramente en igualdad jurídica, en igualdad ante la ley, en la ausencia de privilegios, en igualdad de oportunidades o cualquier otra connotación más a la mano que le queramos dar a ese término. En rigor, y para ser preciso, cuando Tocqueville dice igualdad, está pensando en un hecho o en una experiencia mucho más subjetiva, en lo que él designa en un capítulo central del segundo volumen de La Democracia en América como el sentido, la experiencia del parecido humano, de la semejanza humana. La tesis de Tocqueville es que un individuo que vive en una sociedad democrática es alguien que se siente humanamente igual, que se percibe humanamente igual, aunque se sepa diferente, aunque pueda racionalizar y ser conscientes de las diferencias de todo orden, económicas, por ejemplo, que puede mediar entre un individuo y otro. Y sin embargo, eso no lo hace sentirse humanamente distinto, como se sentía acaso el siervo con respecto a su señor. Justamente, si algo distingue a los tiempos aristocráticos de los tiempos democráticos, es que esa experiencia de una común humanidad, por así decirlo, en un tiempo aristocrático solamente puede experimentarse dentro de los límites de un grupo primario de pertenencia que permitía que un noble se sintiera humanamente semejante a otro y un siervo humanamente semejante a otro, sin que esa experiencia de la semejanza humana pudiera traspasar esas fronteras. Además, la igualdad, así entendida, es concebida por Tocqueville en términos de un proceso, de un progresivo avance, como decía antes, de una tendencia, pero que no se sabe
necesariamente hacia dónde conduce. O para ponerlo en estos términos, cuando Tocqueville mira la historia, cuando en esas primeras páginas del primer volumen fija su mirada por lo menos en 7 siglos hacia atrás, él llega a la conclusión clara de que ese progresivo avance de la igualdad es un hecho ineluctable. Sin embargo, cuando él proyecta su mirada hacia adelante, ahí ese sendero que parecía tan evidente empieza a bifurcarse, porque como decía antes, él no sabe si esas sociedades, que ya no van a ser aristocráticas, van a ser sociedades libres o sociedades despóticas. Y ahí es cuando entra en escena, me parece a mí, el ejemplo norteamericano. ¿A dónde vamos?, se pregunta Tocqueville en la introducción a la democracia en América. ¿Vamos hacia la libertad o vamos hacia la servidumbre? Bueno, eso dependerá de muchos factores. Entre esos factores, sobre todo, las decisiones que tomemos, las instituciones que sepamos darnos, la cultura política que prevalezca entre nosotros. Hay muchos elementos que pueden conducirnos en una dirección o en otra. Nuestra capacidad de razonamiento, porque la democracia no es meramente un hecho, o el advenimiento de las sociedades democráticas no es meramente un hecho inerte, también representan, para decirlo en términos de Pierre Manant, un espacio esclarecido para que la razón actúe y contribuya a dirigirnos en una dirección o en otra. Entonces, a ese fin es que Tocqueville también reclama la emergencia, la aparición de una ciencia política nueva, ¿no? Es una de las expresiones más citadas de la introducción a la democracia en América, es precisamente ese, es el momento, es el párrafo donde Tocqueville dice: hace falta una ciencia política nueva para un mundo enteramente nuevo. De hecho, en más de un capítulo a él parece faltarle un cierto aparato conceptual para designar algunas de las cosas que él está viendo o que él está previendo con respecto al porvenir, hacia el cual quiso dirigir su mirada, ¿no? No quedarse meramente en el corto plazo. Mientras algunos se ocupan del mañana, dice al final de la introducción a la democracia en América, yo he querido pensar el porvenir, ¿no? Quiso tender su mirada un poco más allá, y a ese fin, insisto, es que me parece que él quiere buscar en los Estados Unidos recetas, máximas de gobierno, principios de gobierno, no con ánimo de copiarlas servilmente, sino con ánimo de que esos principios, esas máximas de gobierno, esa cultura política, etcétera, que él supo describir también, pudieran servir de orientación a otras sociedades y muy especialmente a la sociedad francesa a la cual él se dirige, ¿no? Este libro, le dijo una vez en una carta a su traductor, este libro ha sido escrito para Francia, ¿no? Para una sociedad que venía atravesando una larguísima historia de legitimidades frustradas, que no podía consolidarse en un régimen estable, para lo que él consideraba casi una democracia en pañales, o una democracia que vivía como esos niños indigentes abandonados en las calles de sus cuidados paternos y maternos. O sea, Tocqueville fue en ese sentido, como se ha dicho también, un gran pensador de la transición democrática. Y a ese fin, para pensar una sociedad en transición, de nuevo, el ejemplo de los Estados Unidos le resultaba muy importante. Él viaja a los Estados Unidos en el año 31, permanece allí por espacio de 9 meses. La excusa para ese viaje, como seguramente muchos de ustedes saben, fue realizar un estudio acerca del funcionamiento del sistema carcelario. Sin embargo,
esta excusa o pasaporte que él se buscó tenía una intención de fondo que era justamente ver cómo los norteamericanos se las habían arreglado para intentar dar solución a este problema de la democracia y de la libertad y de cómo conjugar una sociedad democrática con instituciones libres. Y a lo largo de los 2 volúmenes de Democracia en América, él lo que intenta justamente es detectar esos elementos que podían servir de orientación a los franceses, y entre esos tantos elementos que él destaca, me animaría a mencionar unos pocos solamente como para que después podamos retomar eventualmente en el diálogo. Uno de ellos es la importancia que él le asigna a la vida municipal, ¿no? Muy relacionado a este punto con la descentralización administrativa, ¿no? La experiencia municipal es un dato muy interesante en la lectura de Tocqueville porque permite apreciar la importancia que él le asigna a la participación ciudadana. Él viene de Francia, un país muy sedado cívicamente, un país que muy despolitizado, si se quiere, donde no había un verdadero espíritu de ciudadanía y de compromiso cívico. Esta lectura que él hace de su país se acentúa sobre todo en los meses previos a la redacción del segundo volumen de La Democracia en América, cuando él empieza a hacer campaña política para llegar a ser diputado. Un país de hombres respetables, como él dice, pero de pobres ciudadanos. Y bueno, frente a esa apatía o esa apatía reinante en Francia, donde los individuos, los ciudadanos parecían más bien a sus ojos colonos indiferentes al destino de su propio país, llega a un país en cambio donde encuentra una ciudadanía, un modelo de ciudadanía muy activa, que se canalizaba, por ejemplo, en el plano municipal, o que también se canalizaba en el espacio público de las asociaciones, que es otro de los elementos que él destaca fervientemente, ¿no? La pluralidad enorme de asociaciones de toda índole que permitían también canalizar ese espíritu colaborativo, cooperativo, por parte de una sociedad que no era víctima, como sí lo era Francia, de lo que Tocqueville consideraba la peor enfermedad que puede sufrir una democracia, que es la enfermedad del individualismo. Justamente en el segundo volumen, él dedica un capítulo importantísimo a esta cuestión del individualismo, una enfermedad que él explica en términos de un vicio político, no de un vicio moral. De esta manera lo diferencia del egoísmo. El egoísmo es un vicio moral propio de cualquier época, en cambio el individualismo es un vicio político propio de los tiempos democráticos y que consiste en la expresión de un juicio erróneo, de un mal cálculo del interés, el juicio erróneo que realiza una persona que no se da cuenta que desentendiéndose de la vida pública pone en riesgo sus propios derechos individuales y su propio bienestar. No sé si todos ustedes lo saben, por ahí conviene recordarlo, la palabra individualismo es una palabra de origen francés, atribuida a Joseph de Maistre, pero que en los primeros lustros del siglo XX empezó a tener mucho impacto, incluso en círculos del socialismo sansimoniano. Es decir, lo que quiere significar es que la palabra individualismo, más allá de alguna connotación más positiva que pueda haber alcanzado décadas después en el mundo anglosajón, nació, sin embargo, con un significado, con una connotación muy negativa, en alusión a un fenómeno muy propio de la Francia napoleónica, que era el fenómeno de la disolución social, ¿no? De un país más bien atomizado, de un país compuesto
para decirlo con Constant, de individuos perdidos en la multitud, sin lazos cooperativos, y que por lo tanto dejaban todo un espacio público vacío para el avance de la centralización política y administrativa del Estado. Bueno, lo que ve justamente es que en los Estados Unidos esa enfermedad del individualismo, lo que Tocqueville llamaba la maladie du siècle, ¿no? La enfermedad del siglo, era combatida por una serie de elementos, por ejemplo, la vida municipal, la vida asociativa, las creencias religiosas y además una doctrina, la doctrina del interés bien entendido, que permitía que mediante un buen cálculo del interés, ese ciudadano americano medio pudiera ponderar hasta qué punto la prosperidad del país impactaba en su propia prosperidad, lo cual lo movía a trabajar justamente por la prosperidad del país. No de una manera totalmente desinteresada o de una manera totalmente virtuosa o abnegada, sino a sabiendas, reitero, de que ese bienestar público redundaba en su propio beneficio. Entonces, este tipo de recetas acerca de la ventaja de la descentralización administrativa, de la vida municipal, de la vida asociativa, de una cultura política imperante, son las recetas que Tocqueville trata de traer de los Estados Unidos para mostrarle a los franceses sin dejar de lado, por supuesto, una serie de advertencias que él hace con respecto al porvenir y que tienen que ver con lo que Tocqueville llama las malas tendencias de las sociedades democráticas, sobre las cuales escribió páginas muy notables y las cuales tienen que ver con algunos fenómenos que seguramente varios de ustedes conocen, por ejemplo, el problema de la tiranía de la mayoría, o sus miedos con respecto a la emergencia de un Estado muy intervencionista, de lo que él llama, con una expresión que no lo conforma del todo, una suerte de despotismo administrativo, o con respecto a la emergencia de un despotismo de la opinión, un despotismo del pensamiento. O sea, Tocqueville es de los primeros autores en identificar en esos primeros lustros del siglo XIX la llegada de una suerte de lo que él llama una nueva fisonomía de la servidumbre, que ya no procede de la acción del Estado, sino de una tiranía de índole política, ejercida, por ejemplo, por un déspota de turno, por una tiranía legislativa o lo que sea, sino de una nueva forma de tiranía ejercida desde el plano de la opinión pública, ¿no? Acá hay capítulos muy interesantes. Si alguno de ustedes está mínimamente familiarizado con la obra La democracia en América, le recomiendo muy especialmente un capítulo del segundo volumen titulado, donde Tocqueville se pregunta sobre el futuro de las revoluciones en las sociedades democráticas, ¿no? ¿Qué lugar van a tener o por qué van a ser tan raras las revoluciones en las sociedades democráticas? Y es ahí, en el contexto de ese capítulo, donde aparece la cuestión de lo que Mill llamaría más propiamente tiranía de la opinión. Un capítulo además muy importante porque en ese capítulo en gran medida se basó la pensadora alemana Elisabeth Noel Neumann para su tesis, su famosa tesis acerca de la espiral del silencio, ¿no? Esta tesis según la cual en sociedades muy masificadas, con una opinión pública muy uniforme, los disidentes por lo general tienden a autosilenciarse o autocensurarse justamente porque el temor al aislamiento, es decir, a ser discriminados, es mucho más fuerte, pesa mucho en su ánimo, lo cual les impide o los lleva a silenciar su disenso, ¿no? Con esto quiero decir entonces que Tocqueville en La democracia en América no solamente se cuidó de identificar
algunos elementos que permiten a una sociedad democrática convivir con instituciones libres, sino también se ocupó de identificar los riesgos que se ciernen sobre el horizonte de las sociedades democráticas y que pueden impedir esa coexistencia entre democracia y libertad que él creía como el horizonte más, obviamente más deseable, ¿no? Podríamos mencionar otras instituciones y otros miedos u otros peligros que él ve cernirse en el horizonte, pero lo podemos dejar en todo caso para el diálogo. Y simplemente quisiera cerrar esta brevísima y acaso un poco desordenada introducción con una referencia que también es muy importante y que no debemos pasar por alto, sobre todo tratándose de Tocqueville, que es la importancia que él le dio al plano de la cultura política, ¿no? O sea, Tocqueville, sobre todo el Tocqueville de la década del 30, que es un periodo muy creativo en el contexto de su producción, es una cabeza que piensa la política, la vida institucional, bajo los términos de lo que podríamos llamar, perdón que voy a bajar un poco la cortina de mi oficina porque no me está dificultando la visión de la pantalla. Ahora estoy mejor, gracias. Les decía que Tocqueville en esta época piensa las instituciones y la vida política en general en términos de un sistema social más amplio, es decir, como si él estuviera afirmando que es muy difícil pensar la política o las instituciones solas, desvinculadas de una sociedad que está detrás, de una cultura política que acompaña esto. Y esto es muy importante porque acá tenemos un problema clave en su teoría, que es hasta qué punto su propuesta institucional, sus deseos de que algunos principios que él valoró mucho de la vida política norteamericana pudieran existir fuera de ese país o en países que no mantuvieran una cultura política afín. Para Tocqueville, trasladar meramente un sistema institucional de un país a otro es una tarea absurda en la medida en que ese país receptor no cuente con una cultura política afín a esas instituciones, porque si no, trasladaríamos, para decirlo con Tocqueville, la letra de la ley sin el espíritu que la vivifica. Entonces, acá uno puede plantearse un interrogante que se puede desprender o inferir claramente de muchos de sus dichos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar la causalidad social en Tocqueville? Necesariamente la existencia de determinadas instituciones requieren de una cultura política afín previa que prepare de antemano el camino para la llegada de esas instituciones. Bueno, esa es la lectura que él hace de los Estados Unidos, ¿no? Por eso la democracia en América empieza con un importantísimo capítulo relativo al punto de partida, ¿no? Los pueblos, dice Tocqueville, siempre se resienten de su origen. Lo que ocurre en el nacimiento de una nación condiciona mucho su porvenir, como lo que ocurre con la infancia de las personas, ¿no? Que nos condiciona, nos deja huellas. Bueno, lo que ve en que en los Estados Unidos una cultura política de libertad que había comenzado a instalarse paulatinamente en esos primeros decenios de inmigración, habían preparado el camino para determinadas instituciones. ¿Para qué ocurre si no contamos con esa cultura política previa? ¿Nos tenemos que resignar a no poder gozar de determinadas instituciones? Bueno, yo creo que Tocqueville no dice eso. Hay un párrafo
que aparece en un borrador de trabajo y que yo siempre lamento que no estuviera puesto en el texto y haya quedado en ese borrador, pero que a lo mejor hubiera aclarado mucho esta cuestión. Es el párrafo donde Tocqueville dice: en los Estados Unidos, una moral libre dio origen a instituciones libres. En Francia son las instituciones las que deben dar origen a esa moral. De nuevo, en los Estados Unidos, una moral libre, moral en el sentido de mores, de hábitos, costumbres, una cultura política de libertad, dio origen a instituciones libres. En Francia son las instituciones las que deben dar origen a esa cultura. Entonces, uno podría inferir que en realidad la relación entre cultura política e instituciones en Tocqueville es de alguna manera interactiva o circular. Es decir, o para decirlo en términos que no son míos, sino de un estudioso de Tocqueville, uno podría decir que en Tocqueville la política, las instituciones, son en gran medida reflejo, espejo de una sociedad, pero también la política, las instituciones pueden ser constitutivas de esa sociedad. O sea, la política tiene un margen de creatividad como para incidir en una sociedad. Lo que pasa es que esta apuesta es mucho más riesgosa y ese es el desafío que él creía tenían los franceses, ¿no? Por eso su intención de buscar recetas cruzando el Atlántico. No sé, ya llevo media hora, Matías, no sé si te parece que con estas poquísimas pinceladas podríamos abrir el lugar a un diálogo. Me interesó, en muy apretadísimas cuentas, resaltar primero el significado que tiene dominante la palabra democracia en Tocqueville, decir que una sociedad democrática es una sociedad que deja un horizonte abierto a la creatividad, porque como sociedad puede conducirnos en una dirección o en otra, y a su vez insistir en la importancia que él le asigna a los Estados Unidos como para posibilitar que países que no contaran con una historia, con tradiciones afines a determinadas instituciones, pudieran dirigirse en una dirección que hiciera favorable ese diálogo entre democracia y libertad. Una última cosita que, perdón Matías, que me olvidé, y sobre la cual podemos abundar ahora en el diálogo, es que en el copete de la charla, cuando la propusimos, yo había hecho una referencia a una expresión que él utiliza en una página autobiográfica, donde él en una carta en realidad, donde él se declara un liberal de nueva especie, ¿no? Y bueno, la crítica se ha preguntado varias veces, ¿qué quiere decir eso, no? Algunos han dicho que ese liberalismo de nueva especie tiene que ver con la importancia que Tocqueville le asignó en una vena muy rusoniana a la participación ciudadana, una ciudadanía activa, comprometida. Otros consideran más bien que ese liberalismo de nueva especie tiene que ver con la importancia que él le asignó a las creencias religiosas. Otros que tiene que ver con su propia condición de reformador social, un hombre muy preocupado por la situación social y sobre todo por el problema de la pobreza, al cual le dedicó una obra importante y 2 capítulos también muy importantes de la democracia en América. Quizá podamos decir que la conjunción de todas esas cosas da lugar a un liberalismo de nueva especie, o un liberalismo en diálogo con otras tradiciones intelectuales, si se prefiere, pero bueno, quizá lo podamos entendernos un poquito más también sobre esto en el diálogo. Por supuesto que sí, Enrique, muchísimas gracias por estos insights sobre este pensamiento siempre actual de Alexis de Tocqueville y los ecos que hay, ¿no? Con estos inicios de esta modernidad que Tocqueville ve hace aproximadamente 200 años y hay tantas referencias a nuestras sociedades y regímenes políticos actuales que creo que
que da para, como siempre pasa en tus clases y presentaciones, seguir hablando por mucho rato más. Así que bueno, los invitamos a ustedes, a los asistentes, entonces a hacer preguntas. Si quieren pueden ir bien haciéndolas por el chat, ya tenemos la primera, y si no también pueden ir levantando la mano virtual de Zoom y hacerlas a viva voz desde sus propias cuentas. Bien, la primera pregunta, Enrique, te la hace un estudiante muy participativo, muy activo de la UCEMA de primer año, Facundo Mosovich García. Muchas gracias, Facundo, por tu pregunta. Facundo te pregunta, primero te agradece por la presentación y te pregunta si hay influencia de Tocqueville en Juan Bautista Alberdi y en la redacción de la Constitución Argentina de 1853. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, bueno, desde luego toda la generación bueno, no sé si toda, pero buena parte de la generación del 37 en Argentina fue lectora de Tocqueville, hasta hay menciones de Tocqueville en el dogma socialista de Echeverría, por ejemplo, y sé que Alberdi le tenía, como también Sarmiento, una gran admiración a Tocqueville. De hecho, hay quienes suponen que la expresión punto de partida que aparece en las bases, ¿no? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, es una expresión que recoge, la haya interpretado bien o no, que eso no podré discutirlo, que recoge Alberdi del propio Tocqueville. Yo creo que era un autor muy leído. La fama de Tocqueville fue un poco itinerante, pero en el momento en que él escribe, o sea, después de muerto, cayó en una larga sombra de olvido, pero en el momento en que él publica La democracia en América, se convirtió en un autor muy famoso casi en un instante, ¿no? Y fue consagrado como el Montesquieu del siglo XIX por uno de sus más conspicuos lectores, que era nada menos que John Stuart Mill, a quien que dedicó 2 largas reseñas al primero y al segundo volumen de La democracia en América, respectivamente. Sí, yo creo, insisto, que Tocqueville es un autor decisivo o muy importante dentro de las fuentes intelectuales de Alberdi. Muchas gracias, Enrique, por tu respuesta. Y bueno, gracias a quienes quieran seguir haciéndole entonces preguntas al doctor Aguilar sobre su presentación del Léxico de Tocqueville. Mientras te escuchaba recién también hablar, por supuesto, de este libro, el más conocido y el más influyente, ¿no? Del autor, La democracia en América, también me venía a la mente el otro, ¿no? También bastante conocido, el antiguo régimen y la revolución. Y un punto que vos hacías en tu presentación sobre la fuerte crítica que hace Tocqueville al centralismo en general y al centralismo estatal, que cuando yo leía el antiguo régimen y la revolución, obviamente, ¿no? Estando en Argentina, la referencia es muy fuerte. Así que si querés, te invito a elaborar un poco más sobre esta crítica grande que algo también hacías en la presentación, en la referencia a este miedo a si se quiere, suerte de monstruo, de behemoth, que puede ser un estado unleashed, ¿no? Y completamente centralizado, no federal. Sí, es muy interesante la pregunta. Vos sabés que, Matías, que cuando él llega a los Estados Unidos, una de las primeras cartas que le escribe al padre, le dice poco más o menos que no encuentra el poder en los Estados Unidos, ¿no? Lo busco, y después a un amigo también le escribe una carta y le dice lo mismo, seguimos buscando el poder, pero no lo encontramos. ¿A qué poder se refería? Justamente al poder central, ¿no? La presencia fuerte del poder central en la vida cotidiana de los ciudadanos. En cambio, sí el poder se sentía a escala municipal, ¿no? Porque el poder estaba muy desparramado, que es la expresión que él utiliza. O sea, en Estados Unidos se ve una rara combinación entre centralización política, dado el régimen federal, y descentralización administrativa, muy fuerte. Pero con respecto al antiguo régimen de la revolución,
claro, ahí el tema es tratado más históricamente a la luz del ejemplo francés y desde la etapa de las monarquías absolutas. Por eso el libro se llama El antiguo régimen y la revolución. Aclaro, por si la audiencia no sabe este dato, que El antiguo régimen y la revolución es una obra inconclusa. El primer volumen aparece en 1856, pero él se muere antes de poder terminar el segundo volumen. Lo que hoy algunas editoriales venden como segundo volumen del antiguo régimen, en realidad son notas de trabajo. Él publicó el primer volumen, dedicado justamente al antiguo régimen. La tesis del antiguo régimen de la revolución es que, la tesis fundamental, es que ya estaba preanunciada en un ensayo de 1836, es que la revolución no debía ser entendida en términos de ruptura, bajo la forma de lo que se llamó una frontera que dividía aguas entre dos momentos históricos, sino en términos de una continuidad. O en todo caso, ruptura en los espíritus, pero continuidad en los hechos. Y la mayor continuidad, o una de las mayores continuidades que él advierte entre antiguo régimen, revolución y Francia postrevolucionaria, es el proceso de centralización, ¿no? Que recibía con cada cambio de régimen político un nuevo golpe de rosca, digamos, ¿no? de tuerca. Primero las monarquías absolutas, después, sobre todo en el siglo XVIII, después la dictadura jacobina, después la Francia napoleónica, digamos, eran como nuevas vueltas de tuerca en ese proceso de centralización. Pero tu pregunta, que es tan central, me da pie para hacer una aclaración que es importante, porque a propósito de la centralización administrativa y del papel y de la presencia de un Estado hiperintervencionista, a propósito de esto, se ha creído que las páginas de Tocqueville al respecto son muy proféticas, digamos, que cuando él está de alguna manera describiendo un Estado que avanza inconteniblemente sobre la sociedad, está más bien describiendo el siglo XX, digamos, y no tanto su época. Bueno, yo creo que acá hay que poner un matiz importante. El capítulo de la democracia en América más famoso sobre este tema, una de cuyos párrafos sirviera incluso de epígrafe a la segunda parte de la obra de Constitution of Liberty de Hayek, es un capítulo que se llama ¿Qué clase de despotismo deben temer las naciones democráticas? ¿No? Porque la palabra despotismo en Tocqueville se declina en plural, tiene muchos rostros, ¿no? El despotismo democrático puede presentarse, por ejemplo, bajo la forma de un modelo hiperpresidencialista, diríamos hoy, o de un modelo bonapartista, de lo que se llama el despotismo de uno solo, puede presentarse bajo la forma de una tiranía mayoritaria, o bajo la forma de lo que Mill consagrará con el nombre de tiranía de la opinión, o bajo la forma de un despotismo administrativo, es decir, de un Estado hiperregulador, hiperintervencionista. Cuando él escribe este capítulo, está imaginando eso, ¿no? Un Estado que avanza sobre la sociedad, que la llena de regulaciones, que se convierte en una máquina de impedir. Pero sin embargo, esa descripción que él hace está precedida por un capítulo muy importante donde él describe el modo como el Estado francés había avanzado sobre todos los reductos de la sociedad, ¿no? En todos los ámbitos, económicos, culturales, religiosos, etc. Un Estado parasitario, ¿sí? Que no dejaba vivir, que no dejaba respirar. ¿Sí? La descripción que él hace de ese Estado francés tiene un cierto área de familia a la que décadas después hará Marx en el 18 Brumario de Luis Napoleón, sobre la Francia del
Segundo Imperio Napoleónico, ¿no? Ahora, la tesis de Tocqueville en la democracia en América es que la presencia del Estado, de lo que él llama un despotismo suave, porque no es un despotismo tiránico que mata, que tortura, que fusila, que censura, sino un Estado que tiene un rostro tutelar, paternalista, pero que en realidad se comporta como un mal padre, porque un buen padre se supone que prepara a sus hijos para asumir responsabilidades, tomar iniciativas individuales y tal. En cambio, la imagen del Estado paternalista es de un Estado que pretende fijar a los ciudadanos, como dice Tocqueville, irrevocablemente en la infancia, ¿no? Y pretender que esos ciudadanos gocen con tal de que no se ocupen en gozar, más que en gozar. Pero esa imagen de un Estado que avanza sobre todo el espacio público está precedida en ese famoso capítulo por la descripción de una sociedad que se repliega. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Tocqueville, la explicación de un Estado que avanza sobre el espacio público tiene su origen, primero, por lo menos en las páginas de Democracia en América, no necesariamente es así en el antiguo régimen, tiene su explicación primera en la existencia de una sociedad víctima de la enfermedad del individualismo, enfermedad que en el plano político se expresa bajo la forma de la apatía cívica o de la apatía ciudadana. ¿Se entiende lo que quiere decir? Es decir, porque la sociedad se ha replegado, porque se ha convertido en una sociedad disociada, porque se ha convertido en una sociedad, como diría otro autor de la época, hecha polvo, de puros individuos, sin ningún tipo de vínculo asociativo entre ellos, el espacio público queda vacío y es por eso que avanza el Estado. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Él no está pensando en el siglo XX, está pensando en su Francia, está pensando en una sociedad totalmente atomizada, de individuos perdidos en la masa, como dicen, cada uno girando sin cesar sobre sí mismo, procurándose bienestar, cada uno reduciendo su patria, su familia, sus amigos, y sobre esa sociedad atomizada, ¿no? De esa sociedad de disociados, digamos, es que se yergue ese inmenso Estado tutelar, digamos. Entonces, la explicación, primero hay que buscarla ahí, en la sociedad, y no necesariamente en el Estado que avanza. En las páginas del antiguo régimen de la Revolución, el análisis cambia un poco, porque la política, la acción del Estado cobra más autonomía con respecto a la sociedad. Y la explicación de eso, bueno, la dio Furet y otros autores, y que tiene que ver con la lectura que él hace sobre la evolución de los regímenes políticos en Francia desde la Revolución del 30 en adelante, es decir, una sucesión de regímenes políticos, primero la monarquía de Julio, después la Segunda República, después el Segundo Imperio, sin que una evolución de regímenes políticos que no necesariamente eran reflejos de cambios sucesivos que se hubieran ocurrido en la propia sociedad. Pero no quiero marearlo con esto. Lo que sí quiero resaltar es que ciertamente es muy importante la cuestión, tanto la democracia en América como el antiguo régimen de la Revolución, la cuestión de la centralización política y los temores que experimenta Tocqueville frente a ese proceso. Definitivamente, Enrique. Si bien como vos decís, ¿no? Es una reflexión que él lo motiva su contexto, ¿no? Contemporáneo y demás. Es increíble, ¿no? Atinadas que son esas reflexiones incluso para los contextos que siguieron en los siglos siguientes, incluso en otros continentes como el nuestro. Mi segunda y ya de mi parte, por lo menos última, más que pregunta, una invitación a que elabores es, digamos, uno siempre hace el puente más directo con Tocqueville entre, obviamente, el espejo que él ve de su sociedad ideal en Estados Unidos frente a Francia, ¿no? A través de la democracia en América.
Mi pregunta es que ya que hablaste también de su vínculo y de la admiración que John Stuart Mill tenía por él, de qué tipo de conexiones se pueden hacer con Inglaterra también en ese momento y ya con posterioridad a su fallecimiento con la Inglaterra incluso en la segunda mitad del siglo XIX. eh, en particular en todo esto que él, como vos bien comentabas, ve en la democracia en América, de estas pasiones encontradas por la igualdad y por la libertad. Uno también lo ve mucho en la literatura inglesa contemporánea, Tocqueville, ¿no? Estos clásicos, sobre todo de la literatura de autoras como Jane Austen o como las hermanas Bronte, y está quizás cierto aflojamiento de una estructura muy rígida, clasista y basada en títulos nobiliarios, ciertos matrimonios que les permitieran a las mujeres hacer un ascenso social basado en sus propios méritos, ¿no? En sus iniciativas intelectuales o en sus obras en general, que eventualmente yo, volviendo a hacer la conexión entre Tocqueville y Stuart Mill y obviamente su pareja, con el voto femenino, ¿no? La lucha por el voto femenino y la emancipación femenina, una de las grandes también corrientes democráticas en el siglo XIX, en la segunda mitad, sobre todo en Inglaterra. ¿Qué tipo de relación podríamos hacer entre lo que Tocqueville ve en la democracia en América con estas tendencias contemporáneas y que le van obviamente a suceder luego de su fallecimiento en Inglaterra? Eh, Mira, la mención de Inglaterra es muy importante en la biografía de Tocqueville por varias razones. Es como parte de una trilogía, digamos. Cuando uno piensa en Tocqueville hay que pensar en Francia, democracia, Estados Unidos e Inglaterra. Él viaja reiteradas veces a Inglaterra. No me acuerdo en total cuántos viajes hizo. Creo que el último lo hizo en el año 57. Alguno de esos viajes fue decisivo. De hecho, creo que fue el viaje que hace en el 35. No, temo equivocarme ahora, pero creo que sí que es en el 35, que le permite visitar los centros industriales de Birmingham, de Manchester y de Liverpool, y él vuelve bastante choqueado por lo que ve ahí, y es lo que lo motiva a dar esas dos conferencias en Cherburgo, que después se publicaron, que hoy se conoce por el nombre de Memorias sobre el pauperismo, ¿no? Son dos conferencias donde él se ocupa de lo que hoy llamaríamos la cuestión social, digamos, que es una preocupación muy importante de Tocqueville y que aparece incluso en la democracia en América en dos capítulos clave. Los dos están en el segundo volumen. Uno se llama Influencia de la democracia sobre los salarios y el otro se llama sobre si una nueva aristocracia puede surgir de la industria, donde él expresa su enorme preocupación por el modo como se estaba polarizando mucho algunas sociedades y cómo, a pesar de, eh, de ese metabolismo propio de la sociedad democrática, que es la movilidad social, en medio de ese movimiento universal, sin embargo, se estaba dejando a todo un sector proletario, diríamos, totalmente al margen y sin posibilidad ninguna de ascender en el progreso social. De hecho, él manifiesta en la democracia en América que esa es quizá una de las mayores preocupaciones donde tendrían que fijar la vista los pensadores que están, o los políticos preocupados por el futuro de la democracia, lo que podríamos llamar la polarización, la fuerte polarización social. Es un capítulo donde llega a usar expresiones como lucha de clases, por ejemplo, y incluso a describir, recogiendo el famoso relato de Adam Smith en La riqueza de las naciones sobre el obrero que le pone todo el día la cabecita de alfiler al alfiler, describiendo la vida de un obrero totalmente alienado, que ya no se pertenece a sí mismo, que es la expresión que él utiliza. De manera que para pensar a Tocqueville como reformador social o alguien preocupado por la cuestión social, eso es uno de los aspectos por los cuales
se preocupó por Inglaterra, además se casó con una inglesa bastante más grande que él. Y es muy interesante además, que es algo que vos deslizaste en tu comentario, cómo él supo advertir que ese mundo aristocrático inglés, sin embargo, era un mundo aristocrático de fronteras abiertas y mucho más imprecisas que el mundo de la aristocracia francesa, que era una aristocracia mayormente terrateniente, digamos. Incluso en el antiguo régimen de la Revolución, él llega a ilustrar esto con las diferencias de acepción que existen entre las palabras gentleman en inglés y gentilhomme en francés, ¿no? Eh, eh, a ver, Inglaterra era para él el modelo de una sociedad aristocrática de fronteras abiertas, pero que no había sido víctima de una revolución. Francia, en cambio, se le mostraba como una sociedad más democrática, derrumbada, desplazada la aristocracia, pero con revolución, y Estados Unidos era el caso más raro, ¿no? Era la excepción, parte de la excepcionalidad americana. Para él justamente era eso, el hecho de que para decirlo con sus palabras, los norteamericanos habían nacido iguales sin necesidad de llegar a serlo, ¿no? Es decir, eh, la democracia había sido posible desde el vamos, sin necesidad de verse precipitada por un hecho revolucionario. Y esto para Tocqueville había preservado a ese mundo norteamericano de buena parte de los conflictos sociales europeos, porque si no hay revolución, si no hay tradición revolucionaria, no hay tampoco tradición contrarrevolucionaria. Y de esa manera Estados Unidos quedaba como al margen de ese conflicto tan claramente europeo, particularmente francés. Con respecto a Mill, que lo nombraste, bueno, Mill en su autobiografía ha contado el impacto que causó en su pensamiento, sobre todo con posterioridad a su famosa crisis espiritual cuando él cumple 20 años, el impacto que causó la lectura de Tocqueville. Y bueno, vuelvo a recordar que Tocqueville, Mill es en parte el responsable de la fama inmediata que tuvo la democracia en América en el mundo anglosajón, porque y reseñó los dos volúmenes, y además fue Mill, quizá te interese este dato particularmente, Matías, por la referencia que hiciste al antiguo régimen, fue Mill el que le pide a Tocqueville por carta que le envía algún trabajo para ser publicado en la London Review que él dirigía. Y bueno, ellos discuten por cartas cuál podría ser el tema más interesante, y finalmente Tocqueville se resuelve a escribir un famosísimo ensayo que aparece en inglés, traducido por Mill, titulado Sobre el estado social y político de Francia antes y después de la Revolución, que tiene algunas tensiones conceptuales evidentes con respecto a su obra del 56, El Antiguo Régimen, pero donde está, sin embargo, ya anticipada la tesis esta de que la revolución no había sido causa, sino más bien el efecto de una gran causa que la precedía, ¿no? O sea, que la revolución tenía que entenderse en términos de un proceso y no de una ruptura. Esa tesis ya está en este ensayo del 36, que nos habla por lo demás de lo que significó esa década tan creativa, porque él escribe el primer volumen de la democracia en América, el segundo volumen de la democracia en América, su ensayo sobre la pobreza y este importante ensayo sobre Francia traducido por Mill, que además toma de Tocqueville en gran medida la cuestión de la tiranía de la mayoría y cómo la tiranía de la mayoría puede presentarse bajo un rostro político, como tiranía estrictamente política, pero también bajo un rostro social, como tiranía de la opinión, ¿no? Perdón, me excedí un poco
Creo que me olvidé de responderte algo, pero no quiero excederme porque me parecía que había algo puesto en el chat. Muchísimas gracias, Enrique. Completísima la referencia. Efectivamente, hay un comentario y pregunta de Emma Calmanash, te agradece, dice, es una excelente presentación. Dice que estamos aquí en Argentina muy lejos de estos aportes, que fuimos república y hoy la perdimos, y te pregunta si se puede hacer algo, si crees que se puede hacer algo. Bueno, qué pregunta. Bueno, me resulta difícil pensar una respuesta rápida, pero yo creo que de alguna manera la obra de Tocqueville nos presenta un desafío con el propio término punto de partida, ¿no? ¿Por dónde empezamos para poder resolver la inmensa cantidad de problemas que tenemos? Y yo creo que a la hora de buscar un punto de partida tenemos que animarnos a pensar una solución que, que comprometa no solamente a nuestras instituciones, sino también a nuestra cultura política. Y eso es lo más difícil, digamos. A mí me parece que parte de los problemas que arrastramos es que lamentablemente tenemos una cultura política prevaleciente que no necesariamente se compadece con nuestras instituciones, o por lo menos con lo que la letra de la ley de nuestra Constitución dice que nuestras instituciones son. Tenemos una cultura política muy líder dependiente, por ejemplo, muy personalista, muy poco institucional, muy poco respetuosa de la ley. Bueno, son todos aspectos que Tocqueville encontraba en la sociedad norteamericana. Y voy a decir algo que es muy triste. Hay la democracia en América termina con el primer volumen con unas páginas de conclusiones muy breves. Previo a eso hay un largo capítulo sobre la cuestión racial en los Estados Unidos y el tratamiento que recibían los que llamaríamos los pueblos originarios. Y antes de ese capítulo hay un capítulo muy central que se llama de las causas que contribuyen al mantenimiento de la República Democrática en los Estados Unidos, donde Tocqueville ranquea o jerarquiza esas causas, ¿no? Por ejemplo, recuerda la importancia que tuvieron las causas accidentales o providenciales, las que tuvieron que ver con el origen mismo, con la llegada de esa primera inmigración y los elementos que trajeron consigo, el tipo de suelo con que se encontraron, la condición insular de ese territorio y tal. Después analiza o menciona brevemente, recuerda brevemente la importancia que tuvieron y a las cuales la vida municipal, la justicia independiente y el régimen federal, a los cuales él les había dedicado largas páginas previamente, y finalmente menciona el papel que juegan las costumbres. La palabra costumbre en Tocqueville tiene un significado muy abarcador. Él dice que las costumbres son todo el sistema moral e intelectual de un pueblo, es decir, no solamente los hábitos inveterados y reiterados, sino también los hábitos mentales, ¿no? Las ideas prevalecientes en una época. Bueno, es ahí, en el plano de las costumbres, entendidas en un sentido así tan amplio, casi asimilable a lo que hoy llamaríamos hoy cultura, donde él encuentra la razón especial, esa es la expresión que usa, lo que podríamos llamar el factor desequilibrante que permite que le permite a él distinguir los destinos de América del Norte de los destinos de América del Sur. Y los pocos párrafos que dedica a América del Sur son verdaderamente muy tristes, porque son párrafos donde él nos augura tiempos de mucha conflictividad, de autoritarismos, de guerras civiles, ¿no? Llega a decir, América del Sur no puede soportar
la democracia. Bueno, hasta qué punto este diagnóstico es vigente o no es un tema discutible, pero lo que quiero resaltar es la importancia que tiene la cuestión de la cultura política. Me parece que pensar solamente en cambios institucionales o en mejores leyes o en una mejor legislación o etcétera, no ayuda del todo si no somos capaces de repensarnos un poco como sociedad y qué valores van a predominar en nuestra cultura política para que puedan servir de sostén a ese diseño institucional. Porque si no, ese diseño institucional es letra muerta, ¿no? Este es y perdón que me extienda con la respuesta, es un tema que me parece de capital importancia porque tiene que ver con lo que pensaban muchos liberales contemporáneos, no necesariamente coetáneos, pero sí contemporáneos a Tocqueville, y que tiene que ver con el rol que juega la cultura política y en última instancia la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, un autor que a mí me ha siempre despertado mucho interés es Constant, y Constant piensa en una línea bastante parecida en el sentido de que las instituciones podrán ser en la letra de la ley muy buenas, podrá haber un sistema de división de poderes, podrá haber una justicia independiente, sancionadas en una constitución. Pero, en definitiva, eso no alcanza, porque estos autores, que en ese sentido son claramente liberales, son todos autores que participan de la convicción común de que el poder tiene una lógica expansiva, ¿no? Entonces, por más frenos institucionales que pongamos, no son suficientes si no hay una opinión pública muy esclarecida y capaz de ejercer una vigilancia muy celosa con respecto al accionar, a las decisiones políticas e institucionales. Entonces, no sé si me podrá Matías leer lo que alguien añadió en el chat, porque a mí me aparece un segundo en el teléfono y se borra, pero yo la primera respuesta que me animaría a decir es eso, digamos, que la única manera de descifrar alguna esperanza con respecto a nuestro futuro es pensar solamente en la posibilidad de que trabajemos al mismo tiempo, no solamente en una mejora institucional del país, sino también en una mejora en el plano de la cultura política, lo cual supone una tarea de muy largo plazo, ciertamente, pero que en algún momento vamos a tener que resolver a iniciar, ¿no? Definitivamente, Enrique. Y básicamente las siguientes intervenciones en el chat eran en el mismo sentido, la misma pregunta que hacía Emma, tanto de Mercedes Lamas como de Beatriz Pereira, gracias a las tres, eran eso, tratar de encontrar puentes y conexiones y reflexiones que nos permitieran entender un poco en qué medida se puede hacer una recepción o no, y en este caso obviamente escuchándote más que nada por qué sería una respuesta negativa. Em, de mi parte como politólogo simplemente agregar que estas reflexiones de Tocqueville que el doctor Aguilar rescataba tan detalladamente son de vital importancia hasta el día de hoy y fueron retomadas por la ciencia política más moderna, con métodos más cuantitativos de avanzada, por la sociología. Por ejemplo, dos politólogos a mediados del siglo XX hicieron un análisis de 5 países, los politólogos se llamaban Almond y Verba, y tratar de entender si había esta correspondencia que aquí el doctor Aguilar hacía referencia entre la cultura política de esas sociedades y sus regímenes políticos, y eso después también fue retomado por otro politólogo que también hacía análisis sociológicos y encuestas. De hecho lidera lo que se llama la World Value Survey, la encuesta global de valores, Ronald Inglehart, y básicamente trata de hacer lo mismo, unos estudios que cualquiera puede entrar y ver esta encuesta global de valores, y es una maravilla porque es una encuesta de varios países en un montón de áreas relacionadas con lo político, pero también con derechos civiles, con hábitos
de consumo, hábitos de trabajo, hábitos de tiempo libre. Y justamente hay muchas preguntas también orientadas a los regímenes políticos, hacia más la democracia, hacia el autoritarismo, hacia mayor intervención estatal, menor, iniciativa privada. Y uno entonces puede ver como si se quisiera una, una versión de los análisis ya hechos por Tocqueville hace 2 siglos en las sociedades actuales. Así que a todos los que les interese ver este tipo de recepción y de cómo se puede entender la actualidad desde las categorías ya vislumbradas por Tocqueville hace 200 años, los invito a entrar, por ejemplo, en esta encuesta global de valores para ver un poco esta recepción, esta aplicación. Sí, a mí me parece esa cuestión de los valores un punto muy importante y a lo mejor es una de las tantas vetas donde podemos buscar un vínculo incluso hasta con el propio Rousseau. Quizá algunos de ustedes sepan que por confesión propia sabemos que las tres principales fuentes de Tocqueville fueron Pascal, Montesquieu y Rousseau. De hecho, él dice eso en una carta: hay tres hombres con los que vivo todos los días un poco, que son Pascal, Montesquieu y Rousseau. Y, y yo creo que este vínculo entre sociedad y política y la importancia que tienen las costumbres, ciertamente está muy claro en Montesquieu, ¿no? Las costumbres de un pueblo libre son parte de su libertad, decía Montesquieu, las costumbres de un pueblo esclavo son parte de su esclavitud, pero también me parece muy importante destacar la importancia que tiene la interiorización de la ley. Rousseau decía al comienzo de una obra que se llama Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, que las leyes no van a poder, que las leyes van a ser siempre incumplidas en un país, hasta tanto la fuerza de la legislación no llegue al corazón de los ciudadanos, ¿no? O sea, hasta que no sean interiorizadas, hasta que no se hayan hecho carne, digamos. Bueno, yo creo que eso nos falta muchísimo a nosotros, porque, digamos, el respeto a la ley, el famoso país al margen de la ley que describió Carlos Nino, sigue siendo lamentablemente una realidad en nuestros días, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Nuestro verbo preferido parece ser zafar, digamos, ¿no? Y no respetar la ley, ¿no? Todos, eso es el rule of law. El rule of law es eso, el gobierno de la ley supone que todos, gobernantes y gobernados, nos sometemos a la ley y la hemos interiorizado, ya no la discutimos, por lo menos las leyes que permiten sostener un consenso básico procedimental que evite que el conflicto trasciende, escale y nos saque de la convivencia democrática, ¿no? Pero bueno, eso hay que construirlo y eso es una construcción que lleva mucho tiempo porque necesita arraigarse, ya que en la primera pregunta se mencionaba muy atinadamente a Alberdi. Recuerdo, ahora se me viene a la memoria esa expresión tan bonita de Alberdi en las bases, cuando Alberdi dice que la planta de la libertad no se traslada por semillas, sino como la viña prende de gajo, ¿no? O sea, si no se muere, ¿no? O sea, si no arraiga, ¿no? Es como cuando uno saca un ramo de flores y lo pone en un florero. Bueno, podrá, si le cambiamos el agua, perdurar unos días, pero en algún momento va a perecer. Se necesita que arraigue. Y ese arraigo requiere de una labor muy lenta, requiere de un proceso educativo en el que tienen que intervenir varias generaciones. Bueno, pero en algún momento yo creo que nos vamos a tener que animar, ¿no? Requiere de continuidad, además, en un país con una historia hecha más bien de rupturas, sino de continuidades. Es un país con muy poca capacidad, como diría Ortega y Gasset, cumulativa, ¿no? Y que es víctima para mí de una enfermedad que nos ha costado muy cara, que es esta vocación fundacional que caracteriza a nuestros sucesivos gobiernos, ¿no? Que siempre quieren
empezar de cero partiendo de la base de que todo lo que se hizo antes es malo y hay que cambiarlo. Bueno, entonces vivimos construyendo edificios sin cimientos, ¿no? Muy poco duraderos y bueno, por eso no tenemos políticas de Estado, apuestas de largo plazo, etcétera. Bueno, me fui un poco de tema, pero yo creo que de Tocqueville, como de todo gran clásico de la política, se pueden sacar enseñanzas, aún de autores, como es el caso de Tocqueville, que fueron muy hijos de su tiempo, y que a veces cometemos el error de pensar que están dándonos recetas para nosotros hoy en día, o que están pensando nosotros, cuando en realidad pensaron en función de un contexto que les fue mucho más inmediato. Pero a mí me parece que Tocqueville es de esos autores que conviene releer, y por eso, como vos bien decís, fue tan recogido por autores contemporáneos, ¿no? Me acordaba cuando vos mencionabas el caso de Robert Putnam también, que es un autor a quien Tocqueville impacta mucho, todos los modernos teóricos de la sociedad civil, por ejemplo. Todas estas tradiciones son muy tributarias del pensamiento de Tocqueville, ¿no? Totalmente, totalmente, Enrique. Sí, las investigaciones de Putnam, ¿no? Son muy interesantes sobre cuán homogénea o no son estas comunidades y son temas que siempre nos llevan a analizar la realidad, pero mientras te escuchaba justamente pensaba en lo mismo que decías recién, ¿no? Uno cuando piensa en tu campo de expertise, ¿no? La teoría política moderna, uno por ahí inicialmente tiene ese preconcepto de, bueno, esto es algo teórico y sin embargo muy rápidamente, cuando uno te escucha, uno empieza a hacer referencias y comparaciones. Y por supuesto, como vos bien decís, estos autores escriben para su época y para su contexto, pero es tan pertinente, ¿no? Lo que ellos dicen para su contexto, para también el nuestro, y lo lindo que es empezar a hacer estos puentes para demostrar justamente lo viva que está la teoría y la filosofía política misma, ¿no? Y cómo este prejuicio que quizás injustamente a veces se tiene contra estas disciplinas, y sobre todo cuando uno se aleja de la contemporánea y se va hacia la moderna o incluso a la medieval o la antigua, y en realidad estas grandes mentes que vos tenés el gusto de siempre estudiar y difundir y enseñar, siempre tienen lecciones para nosotros, no importa el contexto geográfico y temporal, ¿no? Bueno, justamente en el caso de Tocqueville o de Guizot, de Constant, por ejemplo, me parece que tu comentario es súper pertinente porque eh, quizás vos sepas que, y esto lo ha explicado muy bien eh, muchos autores, Furet, Darío Roldán en Argentina, eh, cuando cae el muro de Berlín, em, se produce un fenómeno muy curioso que describió muy bien Sartori en un librito delicioso llamado La democracia después del comunismo. La tesis de ese librito es que eh, eliminado o ausente ya el enemigo externo, muchos problemas internos de las democracias que habían quedado como solapados salieron a la luz. Es como si se hubiera abierto, dice Sartori, la tapa, la caja de Pandora, ¿no? Entre esos tantos problemas estaba la cuestión del vínculo entre democracia, liberalismo, etc. Y fue en ese momento cuando muchos intelectuales franceses, como Claude Lefort, por ejemplo, y otros, volvieron sus ojos a los clásicos liberales franceses del XIX, donde este tema había aparecido. Y gracias a eso es que muchas obras que se creían perdidas se pudieron encontrar. Por ejemplo, una famosa obra de Constant, muy importante, que se llama Fragmento de una obra abandonada sobre la posibilidad de una república en un gran país, que se creía perdida, se encuentra y hoy es editada hasta en español, ¿no? Pero ¿por qué me parece importante tu punto? Porque justamente lo que movió el interés por rescatar esos autores
y sus lecciones, era por un problema que acuciaba a las democracias presentes. Y yo creo que cuando ocurre esto, bueno, el regreso a ciertos clásicos puede ser una fuente de enseñanza, porque justamente por eso son clásicos, ¿no? Porque sus obras han sabido o han podido trascender el contexto inmediato a las cuales estuvieron dirigidas y bueno, a interpelarnos o darnos algunas enseñanzas, recetas, pistas, orientaciones a los lectores de hoy, ¿no? Tocqueville, yo creo que en parte de hoy es un autor cotidiano, justamente porque en él encontramos muchas referencias que, afortunadas o desafortunadamente, según los contextos, nos resultan familiares. Totalmente, Enrique. Bueno, haciendo justamente una de estas referencias tocquevillianas sobre el temor a la tiranía de la mayoría, eh, nada, tenemos que recordar que tenemos otro tirano acá combatiéndonos, que es el tiempo. Así que bueno, no quiero imponer más sobre tu generosidad académica y tu tiempo. Creo que fue muy, muy interesante tu exposición y bueno, tu diálogo con algunas de nuestras presentaciones. Acá tenemos también varios agradecimientos. Emma Calmanash, Andrea Alzamendi, muchas gracias por sus participaciones. Beatriz, y bueno, los esperamos por último en nuestro evento de la semana próxima, también dentro de este ciclo. Ahí les coloco el link sobre algo más contemporáneo, pero que también se habla de referencias a Estados Unidos y América Latina en este 2022 con un experto justamente estadounidense. Así que los esperamos la semana que viene dentro de este ciclo de seminarios de Sociedad Libre. Y bueno, les agradecemos nuevamente entonces su presencia y por supuesto muchas, muchas gracias, doctor Enrique Aguilar, por esta espectacular presentación esta tarde. Un gusto. No, muy agradecido soy yo y desde luego a la audiencia bueno, por las preguntas también y por haberse reservado esta tarde para escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen resto de jornada y los esperamos en futuros seminarios del ciclo de seminarios para una sociedad libre. Hasta luego.